dice la palabra de Dios es eso. Educar es enseñarlos a marchar por la vida para que en la vida sean triunfadores. Y para eso, para poderlos educar, tengo que corregirlos. Mira, corregir. Es decir, las cosas mal hechas, yo como padre de familia, tengo que corregirle a mi hijo. Si es mal hablado, enseñarle a hablar. Si es mal portado, enseñarse a portarse. Si es grosero, enseñarle a ser amable. Eso es corregir. ¿Y cómo termina diciéndote allí la carta a los Efesios? Eduquen como el Señor. Ay, chiquitito. Tú que querías educar a tu hijo como a ti te da tu santa y regalada gana. Y no, chiquirrín. ¿Cómo tienes que educar a tus hijos? ¿Cómo tienes que educarlos? ¿Cómo tienes que educarlos? Como el Señor quiere. Eso es lo que tenemos que hacer. Educar a los hijos como el Señor quiere. Señor, ¿cómo quieres que trate a mi hijo? Y el Señor te va a responder inmediatamente: quiero que lo trates con amor. Alguno de ustedes me preguntará: oiga, padre, ¿y qué significa eso de tratar con amor? ¿Significa que yo voy a dejar a mi hijo que haga lo que le dé su santa y regalada gana? No. Si yo en realidad amo a mis hijos, los voy a corregir. Y los voy a corregir con amor. Si un padre ama a su hijo, no dejará que su hijo se eche a perder. Aquellos padres que no le llaman a la atención a sus hijos es porque no les quieren. Yo siempre les digo a los papás: si tú no corriges a tus hijos con amor, la vida los corregirá con dolor. Ay, chiquitito. Si tú no te corriges a tu hijo cuando es irrespetuoso y grosero, no te preocupes, otro le romperá el hocico y aprenderá. Eso es lo que los hombres no entendemos. Si tú no corriges a tu hijo con amor, la vida lo va a corregir con dolor. Y allí lo vas a tener en la cárcel, golpeado y hocico jeteado. Así lo vas a tener. ¿Por qué? Porque tú no le enseñaste a vivir. Corrígelo con amor, para que la vida no lo tenga que corregir con dolor. ¿Qué significa corregir con amor? Significa que nosotros nos enojamos con el mal. Nosotros nos enojamos con los errores, pero nunca con los hijos. Es muy triste encontrarnos a papás enojados con los hijos. Papás que duran hasta 9, 10 años sin hablarles a los hijos solamente porque un día aquel hijo cometió un error. Yo me he encontrado papás así, que no le perdonan a la hija porque se casó con aquel muchacho que ellos no querían. Y aquel hombre desde entonces le negó el habla a la hija. No estás corrigiendo con amor. Un padre que ama a sus hijos los corrige. Alguno de ustedes se puede decir padre, y podemos amar de la misma manera al hijo que se porta bien con aquel que el hijo que se porta mal. Nuestro amor tiene que ser el mismo. Sí, mi amigo, el mismo. Es más, ese hijo que se porta mal está más necesitado de que le manifieste su amor. Usted conoce la parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasó cuando aquel hijo sinvergüenza que se gastó la herencia de su padre en prostitutas y con gente de mal vivir volvió a la casa? ¿Qué hizo el Padre Dios? ¿Lo esperó con un chirrión desenvainado? ¿Lo golpeó? Le dijo: hijo de la chimoltrufia, ahora sí vienes muerto de hambre a sacarme la última sangre que me queda. No. ¿Qué dijo aquel padre? Vamos a hacer fiesta. Anden, le dijo a los criados, sáquenle un vestido nuevo, póngale un anillo nuevo y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y cuando aquel hijo que se había quedado en la casa renegó contra el papá y le dijo: papá, pues ¿qué es eso?
qué haces fiesta cuando este sinvergüenza viene? Y yo que he estado en la casa siempre, ni siquiera un chivo birriondo me has dado para comerme con mis amigos. ¿Cuál fue la respuesta del padre? Hijo, todo lo mío es tuyo. Si no te has comido el chivo es porque no has querido y eres atarantado. Todo lo mío es tuyo. Pero debes entender que este hermano tuyo estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y por eso había necesidad de hacer fiesta. Porque cuando se encuentran las cosas perdidas o alguien nace de la muerte a la vida, es necesario alegrarnos. Eso es lo que tú tienes que entender el día de hoy. Ese hijo más rebelde, más violento, más vicioso, es el hijo que necesita que le manifiestes más tu amor. Pero algo que tienen que saber los padres es que deben amar a sus hijos, pero no deben evitarles sufrimiento. Porque es el gran error que cometen los padres el día de hoy. Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Ay, hijito, ya lo desgraciaste, pobre muchacho. ¿Por qué? Porque si tú le quieres ahorrar sufrimiento, tu hijo no va a crecer, tu hijo no va a madurar. Siempre vas a ser de él un monstruo, un inútil, un egoísta, un bueno para nada. ¿Por qué? Porque no quieres que sufra. ¿Por qué tú ahora eres responsable? ¿Por qué tú ahora eres trabajador? ¿Por qué tú ahora eres una persona honesta? Porque tuviste un padre que te hizo trabajar, te hizo un padre que te hizo valorar lo que no tenías. En cambio, si a tu hijo le das todo, ¿qué vas a hacer de él? Un monstruo egoísta, que el día de mañana sea un talegón y que incluso está esperando el momento en que tú te mueras para quedarse con la casa. No vayas a andar llorando, porque fue el monstruo que hiciste. ¿Amar qué significa? Amar significa corregir a mi hijo, orientarlo por el camino del bien, pero no ahorrarle sufrimientos. Mire, dicen en una ocasión que un científico norteamericano se puso a observar el proceso de la mariposa monarca. No sé si usted haya visto esas mariposas que van de Canadá a Michoacán. Son mariposas muy hermosas. Y entonces aquel hombre comenzó a estudiar cuál era su proceso, cómo se gestaban, cómo nacían, y comenzó a estudiar el capullo. Pero todos los días iba a ver el capullo en el cual se había envuelto el gusanito que iba a dar origen a la mariposa, y estuvo observándolo. Un día se cansó de tanto ir al bosque, cortó la rama y se llevó el capullo a su casa. Y allí estuvo observándolo. Y después pasaron los días y comenzó a ver cómo aquel capullito se movía. Algo vivo estaba dentro de él. Y se movía y se movía. Y luego comenzó a ver cómo el primer día hizo un agujerito. Y luego al siguiente día el agujerito se fue agrandando. Y luego comenzó a luchar aquella mariposa por salir de aquel capullo. El científico se impacientó al ver la lucha por salir, y entonces agarró una navaja muy filosa y abrió el capullo. Quería ayudarle a la mariposa a salir del capullo. Y fue la sorpresa que aquella mariposa salió con las alas pegadas. Así, con las alas pegaditas, y comenzó a caminar así, toda maltrecha, toda mal